¿Qué tal? En esta clase vamos a ver al diodo como elemento semiconductor en un circuito eléctrico. Bien, la manera física en la que nosotros podemos encontrar o detectar un diodo, que es un cilindro aproximadamente de este tamaño, se encuentra gráficamente así. Esta es la polaridad que sigue el diodo, más con menos. Visto en su esquema eléctrico o electrónico, lo encontramos representado de esta manera, más con menos. Así es como se debe conectar un diodo ideal, un diodo rectificador. Se le llama así porque la gracia del diodo, la intención o el objetivo de haber fabricado un diodo es que me permita solo el paso de corriente hacia la dirección en que yo quiero que vaya. Si lo conecto para allá, pues quiere decir que mi corriente fluirá hacia ese sentido. Lo mismo si lo conectáramos del sentido opuesto. Pero ¿qué va a suceder? Que si mi corriente viajara hacia acá, el diodo no conduce. Ese es el objetivo del diodo. La protección en circuitos eléctricos o electrónicos que me permita que la corriente fluya solo hacia una dirección. Este circuito es el mismo ya con el esquema, ya con la representación correcta que es esta. Entonces así es como se debe conectar un diodo si nuestra fuente de alimentación está situada en digamos en esta parte, porque aquí se va a apreciar claramente que el voltaje va a emitir una corriente hacia acá. Ok. Por mera lógica, por mera intuición, y mi corriente va a fluir hacia allá y el diodo va a permitir que esa corriente pase, la cual va a activar a mi diodo con un voltaje de encendido. Este voltaje de encendido es este que nosotros apreciamos aquí, ¿ok? Para diodos de silicio, el voltaje de encendido que traen de fábrica es de 0.7 volts y el de germanio es de 0.3 volts. Son los diodos más genéricos, los que más vamos a encontrar en nuestros problemas de diodos, ¿ok? Siempre se les notificará si el diodo es de silicio o de germanio para que lo tomen en cuenta en sus cálculos. Va a depender mucho en un futuro ya con este tipo de circuitos aplicados, que a lo mejor el datasheet de cierto diodo tenga otro tipo de voltaje, pero estos son en los que nos vamos a enfocar mayormente y más específicamente en los diodos de silicio. Tiene una recta de carga, que es lo que yo les comentaba, a partir del punto 7 es donde mi diodo se va a activar y va a conducir. Si es un voltaje muy mínimo el que se aplique, difícilmente el diodo va a conducir, va a permitir el paso de corriente. Pero ¿cómo podemos entender esto un poco más enfocado? Bueno, con las llamadas aproximaciones. Estas aproximaciones, ¿qué me dicen? Me dicen el cómo analizar mis circuitos, el cómo notar el comportamiento del diodo que está teniendo el diodo en los circuitos. Existen 3 aproximaciones, así como también existen métodos matemáticos para calcular la corriente del diodo y el voltaje en el diodo. Sin embargo, estos métodos matemáticos son extremadamente largos, extremadamente tediosos y no son nada prácticos. Por esto, se recurre a las aproximaciones para el análisis de los circuitos de manera más rápida, con la ayuda de las leyes de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la primera aproximación? Muy bien, que si yo encuentro un diodo en mi circuito y la corriente fluye hacia el sentido de ese diodo, véanlo como una simple flecha. Es una similitud muy grande, de hecho. Si la corriente fluye hacia este sentido, mi diodo va a conducir porque mi circuito se va a comportar como un circuito cerrado. La corriente va a pasar por aquí. Si el diodo está polarizado correctamente con la dirección de la corriente. Si mi diodo está polarizado en sentido opuesto a mi corriente, el diodo se comporta como un circuito abierto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Si nuestra corriente
sale negativa en un cálculo, que eso es lo que nosotros vamos a interpretar, que el diodo no va a conducir y que se comporta como un circuito abierto. Esta es nuestra primera aproximación. Segunda aproximación. Esquemáticamente nosotros vamos a dibujar una fuente de voltaje pegado a nuestro diodo. Esta fuente de voltaje va a contener el voltaje de encendido que yo les mencioné anteriormente, de 0.7 o 0.3, dependiendo el material del diodo que tengamos. Como les comento, mayormente usamos silicio, casi siempre. Pero pues es irrelevante, se te especificará siempre qué diodo estás usando y si no se te especifica, puedes contemplar el voltaje de 0.7 especificando que estás usando el diodo de silicio, en dado caso que no te digan. Pero es prácticamente lo mismo. Esta es la notación electrónica de la segunda aproximación. Tercero, prácticamente lo mismo, solo con una resistencia de protección al diodo. ¿Qué quiere decir esto? Que el diodo internamente está construido con unos materiales resistivos, pues para que el diodo no se estropee, no se caliente y deje de funcionar. Que es inevitable si nosotros ponemos un voltaje muy grande, una resistencia muy pequeña, pues todo el voltaje, toda la energía la va a consumir el diodo, y si tenemos un diodo LED, pues nuestro LED se va a fundir, porque existe un diodo LED que es prácticamente el mismo, la misma notación, solo que usualmente le ponen unas flechitas indicando que es un diodo que enciende o apaga. Podremos encontrar ejercicios como determine la corriente de cada diodo LED y deduzca qué diodo enciende, qué diodo no enciende. ¿Ok? Entonces, por métodos prácticos, por convención, digamos que se acordó trabajar el análisis de circuitos con diodos mediante la segunda aproximación. Ojo, no confundir el voltaje de encendido con otro voltaje. Digamos que yo pongo a una fuente de 0.7 y mi diodo también tiene 0.7 si fuera de silicio. No. Todo esto es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahorita en un ejemplo van a notar cómo yo realmente con la práctica y todo lo vamos a hacer, ya no se pone la fuente detrás del diodo. Solo es para identificar ahorita por primera vez que el diodo tiene ese voltaje interno que nosotros vamos a considerar en el análisis. Ahora, esta primera aproximación no es la más precisa para arrojarnos la verdadera corriente o los verdaderos resultados a obtener en el análisis del circuito. Es muchísimo más certero realizar un análisis por segunda aproximación. Ya van a ver por qué.